Sos una mujer con un don profundo, una voz que eleva y un corazón que transforma. Viniste a esta tierra con un talento que no es casualidad y tampoco es pequeño. Y está pidiendo salir del escondite para impactar vidas. En este espacio vas a recordar quién sos, por qué estás acá y cómo transformar tu talento en un puente real hacia los sueños de otros y también los tuyos. Bienvenidas a Talentísimas, el podcast donde tu historia se vuelve inspiración, tu voz se vuelve medicina y tu talento expansión. Soy Karen Martínez y si sentís que es tiempo de dejar de postergarte y empezar a brillar con propósito, claridad y autenticidad, este es tu lugar y este es tu momento. Hola, bienvenida una vez más a Talentísimas, el podcast donde trabajamos juntas para descubrir tu talento especial, pero también para empaquetarlo con amor y estrategia y ponerlo al servicio del propósito para el cual fuiste creada. Hoy llegamos finalmente al episodio número 4. Es un episodio que yo estaba esperando con el corazón, porque vamos a tocar un tema que si sos como muchas de las mujeres con las que yo trabajo, seguro, pero seguro te va a resonar profundamente. Y comenzamos con una pregunta. ¿Qué pasa cuando tengo un talento? Lo sé, lo reconozco, pero me cuesta mucho mostrarlo. ¿Qué hago con la vergüenza, la inseguridad, la timidez o esa vocecita que me dice, ¿y vos quién sos para enseñar esto? ¿Te pasó? Bueno, hoy vamos a hablar de cómo dejar atrás la vergüenza, la falta de confianza, la inseguridad, la timidez a la hora en la que tenemos que exponernos. Sea en forma presencial, sea a través de una camarita, de un vivo por redes sociales, sea cuando tenemos que enfrentarnos a hablar con un grupo de personas. Bueno, vos sabrás, pero vamos a tratar este tema. Prepárate porque este episodio, yo lo siento así, va a ser como un abrazo al alma, va a ser también una sacudida a tu mente, pero va a activar algo en tu espíritu. Primero quiero decirte, y quiero decirlo públicamente, que sí hay un enemigo. Un enemigo común de todas las mujeres que sabemos que tenemos un talento, que sabemos que tenemos ese talento poderoso y que en algún momento de nuestras vidas, quizás este sea justamente tu momento, te cuesta mostrarlo, sacarlo, ¿no? Como si fuera una lámpara debajo de la cama y exponer la luz a la vista de otros. Y este enemigo no solamente es un enemigo común, sino que es un enemigo silencioso. Siempre digo que todos nosotros tenemos como, imagínate, un lorito de cada lado de tus orejas, ¿no? Entonces tenés un lorito del lado de la oreja izquierda y otro del lado de la oreja derecha. Pero si bien son similares, uno te dice, ¿sabes? Podés. Es tu sueño, es tu poder. Cuando te olvidás del miedo y la inseguridad, fluís y ayudás. Naciste para esto. Entonces, ese es un loro. Pero el otro loro te dice todo lo contrario. No es tu coach, es tu maltratador. Es ese lorito que te dice, ¿de verdad te vas a animar? Pero lo vas a hacer muy mal. O inclusive, si ese lorito es como el que yo tengo, lo tengo bastante calladito, pero lo tengo, te decía, pero no va a pasar nada. A la gente le va a entrar por un oído y le va a salir por el otro. ¿Para qué te vas a esforzar? Todos tenemos esos dos loritos, chicas. Por eso quiero arrancar esta parte, este segmento del episodio, siendo muy pero muy honesta. Porque te cuento que la vergüenza es una de las emociones más limitantes que existen. Y lo peor es que no siempre se presenta como vergüenza. ¿Viste? Sino que aparece disfrazada por frases o aparece disfrazada de creencias que inclusive nos parecen bien, porque yo busco la excelencia, podés estar pensando vos, pero en realidad lo que hay detrás es todavía no estoy lista, pero lo que pasa es que tengo que aprender un poco más, o no quiero exponerme y no quiero que piensen que me la creo, o puede ser seguro que hay alguien que lo hace mejor, entonces yo para qué lo voy a hacer. O si me critican, ¿algo de esto te suena familiar? Porque quiero que sepas que esto te pasa a vos y le pasa, yo no sé si a todos, pero a la gran mayoría. Sinceramente, creo que a todos. No sos solamente vos. Esto te lo tengo que decir. Aún para aquellos que nos animamos, también nos pasa. Entonces, la vergüenza y la inseguridad, yo lo tomo así, son parte del proceso. El proceso de crecer, de superarte, pero no están diseñadas para quedarse a vivir en vos. Imagínate que la vergüenza, la timidez, la inseguridad puede ser como una estación para el tren, no su destino.
Y acá va algo súper, pero súper fuerte. Este lorito enemigo no necesita que pierdas. Le alcanza con que nunca te animes a empezar. O que empieces y que inmediatamente interrumpas. Con eso le es suficiente. Te silencia por dentro. Te convence de que todavía no sos suficiente. No estás a la altura. Y así pasa un año, pasa otro, otro más, con tus dones guardados bajo 20 llaves. La gran pregunta del millón es ¿de dónde viene la vergüenza? Y si hacemos un pequeño viaje al pasado, muchas veces esa vergüenza viene de alguna herida. Yo te voy a tirar algunas opciones, vos pensá, ¿qué, qué te vincula o qué te hace acordar? Quiero que hagas, que me escuches y que vayas repasando tu historia. ¿De dónde viene la vergüenza? Muchas veces puede ser que te hayan ridiculizado cuando eras chiquitita o te dijeron que no eras lo suficientemente buena. Quizás en el colegio muchas veces pasaba, ¿no? Te animabas a algo como una niña divertida y la maestra o alguien de autoridad te decía que lo habías hecho mal o te ponía mala calificación, ¿no? O te subestimaba y quizás eso era apoyado por las risas de tus compañeros. Bueno, quizás aprendiste a complacer en vez de brillar porque te diste cuenta que complaciendo la pasabas mejor. Puede ser también de alguna manera que a lo mejor en algún momento fuiste comparada con alguien o invisibilizada. Y como mecanismo de defensa aprendiste a qué? A esconderte. Y pasó el tiempo y siempre estabas ahí en la cuevita, ¿no? ¿Para qué mostrarme mucho? ¿Para qué llamar la atención? Pero hoy te quiero decir algo, pero con todo mi corazón, recibílo así. Lo que aprendiste para sobrevivir ya no te va a servir para florecer, mi reina. Lo que te sirvió para sobrevivir ya no te va a servir para florecer. Y a mí me encanta recordarme y recordarte que el mundo necesita lo que tenemos. El mundo necesita lo que vos tenés. Y no me refiero a una versión perfecta, editada, sin errores. Me refiero a vos, a tu voz real, a tu voz imperfecta, a tu voz insegura por momentos, pero valiente. Porque la autenticidad, y esto se los aseguro, la autenticidad vence la vergüenza, siempre. La autenticidad se lleva la victoria frente a la vergüenza. Por eso una de mis tácticas, creo, personales es siempre entrenar inclusive de mis errores. Si me pasó muchas veces, puedo estar dando una clase grabada, podría pasarme acá o puede pasarme en una presentación o conferencia en vivo. Si me equivoco, aparte de reírme y hacerlos parte, ¿no? A la gente que está ahí de esto, ponerlos en evidencia, si me equivoqué, muchas veces lo tomo como un ejemplo. Lo tomo como un ejemplo, digo, imagínense la Karen de el 2003, cuando era chiquitita, bueno, seguramente se hubiese puesto roja, no hubiese querido disimularlo. La Karen de ahora, la Karen poderosa en la vulnerabilidad, en entender que para nada, nada tenemos que ser perfectas, tenemos que ser genuinas, auténticas. Está riendo con ustedes, está compartiendo, para que ustedes también se animen y comprendan que si se equivocan no pasa nada. ¿Ves? Entonces, hoy sinceramente, quiero regalarte algunas verdades que son súper poderosas, que tenés que empezar a repetirte, repetirte, repetirte hasta que se te graben en el alma, no en la mente, en el alma. Y son las siguientes. ¿Vamos? Una de ellas es, no tengo que ser perfecta para ser valiosa. Uf, qué fuerte, ¿no? Una vez escuché y un entrevistador le decía a otro, ¿por qué quisieran que la gente te ame? ¿Por lo que sos o por lo que haces? Y rápidamente la persona que estaba siendo entrevistada dice, no, por lo que soy. Y después le hizo otra pregunta y le dijo, ¿y vos? ¿Te considerás valioso por lo que sos o por lo que haces? Y ahí la persona quedó como pensando, ¿no? Porque sí, porque muchas veces nos consideramos que somos valiosos o no de acuerdo a cuán bien nos salió lo que hicimos. ¡Wow! ¡Qué reflexión!, ¿no? Entonces, recordá, tu valía no tiene nada que ver con tu perfección. Vamos a la segunda. No necesito saberlo todo para empezar. ¿Se acuerdan? En un episodio anterior hablábamos de que no necesitamos hacerlo todo bien. Bueno, esto es algo similar. No necesito saberlo todo para empezar. Empezamos con lo que tenemos. Vamos a la siguiente. Mi talento no es para guardarlo, es para entregarlo. Qué hermoso. Lo que para mí es obvio, para otros es oro. Si Dios me dio esto que tengo para compartir, lo tengo que hacer, porque no es para esconderlo. Fue dado para multiplicarlo. Repetí conmigo, multiplicarlo. ¿Y cuándo se multiplica? Cuando lo entregamos.
cuando la semilla tiene chance de crecer, de germinar y de multiplicarse. Viste que hay plantas que son muy fáciles, así como de duplicarse. Uno las pone y ¡wow! Crecen como locas las plantitas. Bueno, así es nuestro talento. Por eso tenemos que animarlo, a entregarlo, porque para eso fue creado, para eso fue dado, para entregarlo y va a ser multiplicado. Entonces te invito a que puedas anotar estas frases y otras que se te puedan ocurrir, que estaría bueno que me la compartas, compartímela por las redes sociales, me encantaría. Así las puedo sumar. Te invito a que puedas anotarlas, a que puedas repetirlas, inclusive si podés grabarlas con tu voz, así en un audio de WhatsApp, por ejemplo, para recordártelo cuando sea necesario, es genial. Porque te digo, estas verdades son como tu ancla cuando la inseguridad quiera meterse. Y te quiero contar una historia breve. Lucía era una locutora profesional, pero no siempre había sido así. Durante años y años y años había trabajado como recepcionista en una empresa donde su voz era apenas una herramienta para decir, buenos días, ¿con quién quiere hablar? Sin embargo, desde chiquitita, Lucía tenía como una habilidad natural para contar historias. A ella le encantaba. Leía en voz alta, como si cada personaje cobrara así vida y los interpretaba. Pero cada vez que alguien se le acercaba y le decía, ¡ay, tenés una voz increíble! Ella sonreía así como muy tímida y encogía así los hombros y respondía, nah, hay miles de voces, y voces mejores que la mía. Un día, una compañera la escuchó en un consultorio, estaban esperando, estaban ellas dos y había otra compañera con una hija, con una niña, y ella se entretuvo, Lucía, jugando con la nena. Y hizo lo que le pareció copado y que ella sabía hacer y que le pareció que a la nena le iba a entretener, que era leerle un cuento que estaba por ahí. Entonces la compañera la escuchó leer ese cuento infantil en esa sala de espera mientras jugaba, digamos, con la nena, ¿no? Al terminar, esa compañera, cuando salieron, le dijo algo a Lucía que no pudo sacárselo de la cabeza. Y le dijo esto. Lucía, ¿te das cuenta que esa nena dejó de llorar para escucharte? Tenés una voz que calma, que envuelve. Eso no se enseña, eso se tiene o no se tiene. Esa frase la desacomodó a Lucía de una forma gigantesca. Porque por dentro Lucía siempre había soñado con hacer algo más grande con su voz. Pero le daba vergüenza. Le parecía como muy arrogante decir, ay, yo quiero vivir de hablar. Sentía que no estaba a la altura, que era tarde, que era un sueño ridículo. Pero ese día algo cambió. Lucía empezó a grabar audios en su celular, a leer cuentos en vivo en Instagram, se animó, se anichó ahí, y poco a poco empezó a recibir mensajes de personas que le decían cosas como, ay, gracias por tu voz, me ayudas a dormir. O tu lectura me hace sentir paz. O ¿sabés que volví a conectarme con mi hija gracias a esos cuentos que contás? Y así, la voz, que antes ella callaba por vergüenza, se transformó en un canal de servicio. Hoy Lucía tiene su propio podcast y da talleres para mujeres que quieren perder el miedo a hablar. Y siempre repite una frase que se volvió su bandera. Lo que callas por vergüenza, otro lo necesita para sanar. ¡Wow! ¿Y sabes que esto es algo que de verdad quiero que quede en vos? Lo que hoy vos estás ocultando y guardando, alguien lo necesita. Hace muchos años atrás, cuando yo realmente sufría de mucha timidez y me parecía que de pronto era como una especie de debilidad, yo era una víctima de la vergüenza, una vez alguien me dijo una frase que a mí me estremeció, no me la olvidé nunca más porque me sacó de un frasazo, porque no es de un golpe, la frase fue el golpe, me sacó del lugar de víctima. ¿Y sabes cuál fue la frase que me dijo? Me dijo, la timidez o la vergüenza no te hace víctima, ¿sabes qué te hace, Karen? Egoísta. Porque al ser tímida o vergonzosa te estás mirando tu propio ombligo. Y me quedé ahí congelada. Nunca más me pude reponer. No, pero de verdad nunca más pude sentirme víctima por sentir vergüenza o miedo. Me di cuenta que sí, que tenía que ver con un acto bastante egoísta. Porque lo que tenemos, si podemos atravesar esa vergüenza, ese miedo, literalmente lo que hacemos es ayudar a otros con eso que ya nos fue dado, que es nuestro talento. Así que yo quiero compartirte ahora algunos pasos concretos para dejar atrás la vergüenza, porque vos sabés que este espacio es un espacio donde, claro, vamos a hablar, vamos a teorizar, vamos a reflexionar, pero también vamos a hacer muchos ejercicios para poder
provocar acción y provocar, como siempre te digo, la transformación. Así que te quiero compartir algunos de estos pasos con los cuales yo trabajo con mis alumnas para perder la vergüenza. Vamos con acciones re prácticas para salir de este escondite. El punto número uno o el trabajo número uno, ¿sabes qué tenés que hacer? Es ponerle un nombre a tu miedo. Es como sacarlo de una emoción oculta y sacarlo a la luz, que quede a la vista de todos. Entonces, lo que podés hacer para hacer esta parte del ejercicio es preguntarte qué es lo que más te avergüenza o te hace dudar de mostrar tu talento o de exponerte. Quiero que me digas, quiero que te digas, quiero que lo escribas. ¿Qué es lo que a vos te avergüenza, te da timidez? Salite simplemente de la palabra vergüenza, timidez. Ponelo en palabras, ¿sí? Las primeras que se te vengan a la mente, anótala. El segundo punto es que quiero que busques entornos seguros y empezar a compartir lo que sabes, lo que tenés para compartir, pero con alguien de confianza. Porque a veces cuando inclusive queremos hablar de perder la timidez, perder el miedo, perder la vergüenza, imaginamos, no sé, arriba de un escenario hablándole a una multitud. Nadie pasa así como de 0 a 1000, no es la idea. Es como cuando aprendemos a cocinar. No es que de no haber cocinado ni siquiera un huevito frito te llevan a que seas el chef principal en un restaurante con estrellas Michelin. No, o sea, vas a aprender a cocinarte algo, quizás un arrocito, unos huevos. Me explico, vas a ir de a poco. Bueno, con esto es exactamente lo mismo. Entonces, la idea es que de lo que vos sepas, te animes a compartirlo con alguien de confianza. Puede ser una amiga, un amigo, puede ser un grupo reducido, una comunidad de apoyo, pero recordá que es muy importante empezar en pequeño. No necesitas lanzarte a lo grande, ¿sí? A lo mejor puede ser en redes sociales un vivo de 10 minutos, o puede ser un audio o una clase de prueba. Recordá y marcate así con flúor que la acción vence el miedo. La acción vence el miedo. Cuando no accionamos, el miedo se agiganta de una forma, pero tipo Goliat. Gigante, gigante. Y cada vez que no nos animamos, ¿qué pasa? Más crece ese miedo. Entonces, anímate a qué? Anímate a empezar en pequeño para poder permitirte dar esos pasos pequeños. ¿Ok? Todos los grandes negocios comienzan con pasos pequeños. ¿Ok? Entonces, eso en principio. Luego, lo que tenés que hacer, que a mí no sabes cómo me ayuda, es convertir la exposición en una contribución. Vamos a saber, a suponer, si yo tendría que pensar que voy a grabar este podcast porque me van a hacer una auditoría y van a ver si yo cometo, no sé, hago una muletilla o combino correctamente los verbos, pues los verbos, seguramente voy a estar un poco nerviosa. ¿Sí? Ahora, cuando yo, cada vez que me preparo para grabar este podcast, ¿sabes en qué pienso? En vos, en ustedes talentísimas. Pienso en cuando yo estuve en ese lugar, que no sabía que podía tomar algo que me salía bien y podía llegar a convertirlo en un negocio. Cuando yo no me animaba, cuando decía, pero me tengo que preparar, no tengo idea de cómo hago, es imposible y todo ese rollo. Todo lo que te cuento me hubiese encantado tener una voz amiga del otro lado dándome no solamente ánimo, sino como poniendo las miguitas de Hansel y Gretel, ¿sí? Esas miguitas para ayudarme a avanzar de a poco. Y cuando te das cuenta, estás ahí, arriba, en la cima. Entonces, convertí esa exposición, esa charla, esto, animarte a exponerte o a exponer tu talento en una contribución. ¿Sí? Pensá, no estoy mostrando el talento para recibir aplausos. Lo estoy haciendo para servir, para ayudar. Cuando el foco está en el otro, el ego se calla. Y yo te lo digo con todo mi corazón a esto, porque hoy con el diario del día lunes puedo recordar que he viajado por muchos países a dar conferencias, primera fila, siempre había personas importantes, personas inclusive quizás con más trayectoria que yo, algunas con más habilidades, y sin embargo, yo te prometo que siempre, antes de salir al escenario, que me agarraba con un escalofrío, que yo me decía, ¿con qué necesidad estoy acá? Siempre, siempre me repetía, estoy para compartir mi historia. Estoy para compartir lo que me funcionó de corazón, para que ojalá que les pueda servir. No lo estaba dando como una prueba, no, no estaban juzgándome, lo estaba haciendo de corazón para las personitas que estaban en la sala que estaban necesitando escuchar esta voz. Cambia totalmente, te digo que cambia todo en vos cuando te salís del foco, me van a ver a mí,
el otro foco, voy a entregar todo, voy a derramar todo lo que tengo en el otro para tratar de ayudarlo, para que se pueda salir del pozo, para que pueda avanzar. Y algún día me diga, ¿sabes qué? Diga tu nombre y te diga, gracias a Dios que te escuché en ese vivo, gracias a Dios que te escuché en este programa que te compré, gracias a Dios que te escuché en el podcast, gracias a Dios porque cambió mi vida para siempre, gracias a Dios que leí tu libro. Entonces, recordá quién te envió. Si tu talento fue dado por Dios, no estás actuando con vanidad, sino por amor. Recordá que no nos importa mucho la mirada del otro, ¿no? Si de pronto la persona que te está mirando o te está escuchando es la inadecuada, vas a decir, ay, pero se la cree. Bueno, problema. Lo importante es que nosotros lo estemos haciendo con una actitud de tanta excelencia en el servicio y por amor que va a llegar a las personas correctas. Por eso quiero al final hacer una activación y quiero hacer un ejercicio, ¿sí? Te quiero dejar una frase para cerrar este episodio que me encantaría que la escribas, que la tengas presente. Y dice así, el enemigo más grande del propósito no es el fracaso, es la vergüenza. Porque la vergüenza, ¿sabes qué hace? Te impide a intentarlo. O sea, ni siquiera arrancás. ¿Qué posibilidad tenés de fracasar? Ni siquiera lo intentaste. Entonces, ojo, porque el fracaso no es el problema, porque si lo hiciste y no te salió, bueno, un intento, genial, ya sabes que por ahí no es. Pero si la vergüenza bloquea tu acción, ni siquiera lo vas a intentar. ¿Mm? Ahora sí, el ejercicio práctico que quiero darte para terminar. Quiero que escribas una carta y esta carta va dirigida a vos. Sí, vos te vas a escribir una carta a vos, ¿eh? Como si fueras tu mejor amiga. Y quiero que le digas en esa carta a tu yo, que, que su voz importa. Quiero que le recuerdes eh, y que le traigas idea de qué bendiciones puede traerle a otros. Quiero que te declares libre de la vergüenza. Quiero que agradezcas por el talento recibido. Quiero que te comprometas a usarlo. Una vez que escribas esa carta, léela en voz alta. Y si podés grabártela, sería, pero mira, un fuego. Te aplaudo de pie si lo haces. Volvé a esa carta cada vez que tengas miedo. Cada vez que el miedo te visite, volvé a esa carta y léela. Porque nadie sabe motivarte y sabe empoderarte más que vos en tu mejor versión. ¿Ok? Así que gracias por haberte quedado hasta acá. Si este episodio realmente te movió, a mí me movió a hacerlo, así que ojalá que te haya movido a vos escucharlo. Compartilo con otra mujer talentosa que esté escondiendo su luz. Y si querés dar el siguiente paso, recordá que no estás sola, que estoy acá para ayudarte a descubrir tu talento, a ponerlo en valor y crear un negocio alineado a tu propósito. Así que nos encontramos en el próximo episodio de Talentísimas y hasta entonces no lo olvides. No tenés que ser perfecta, mi amor, solo tenés que estar dispuesta a brillar y a compartir. Besos.